Creo que nos quedamos en esto. Esto fue lo último que vimos. La energía de un sistema de dos cargas. La energía se puede obtener para cualquier sistema de carga, ¿verdad? Para cualquier número de partículas, de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos el día de hoy. No sé si les quedó claro, jóvenes, lo relacionado con el tema del potencial. Eso lo estaba explicando la clase, bueno, ayer fue, ¿verdad? La clase de ayer yo estaba explicando esa parte que es muy importante. Vamos a ver potencial escalar. No sé si les quedó del todo claro esta ecuación, jóvenes. O sea, este es el potencial, fíjense bien. Este es el potencial escalar para una distribución de cargas puntuales, ¿verdad? Para un conjunto de n cargas puntuales. Este es el potencial en un punto. O sea, usted tiene un montón de cargas. Imagínense que tiene 4 o 5. Y usted quiere saber el potencial en un punto de campo P. Entonces lo que necesita es la distancia de cada carga a ese punto P. Sumar todos los términos. Y ese sería el potencial en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación que ven acá, el campo eléctrico es el gradiente del potencial escalar. Yo les estaba diciendo que el potencial de una carga, por ejemplo, lo que produce en el espacio son superficies equipotenciales, ¿verdad? Superficies equipotenciales. Y el campo eléctrico es perpendicular a esas superficies y también lo es el gradiente, pero el campo es el negativo del gradiente. Entonces, si el gradiente apunta hacia adentro, el campo eléctrico apuntaría hacia afuera. A eso es que se refiere esta ecuación, ¿verdad? Que el campo es el negativo del gradiente. El gradiente siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales. ¿Qué significa equipotenciales? Significa de igual potencial. O sea, son superficies de nivel. El gradiente siempre es perpendicular a las superficies de nivel y también lo es el campo eléctrico, solo que el campo eléctrico va a tener siempre dirección opuesta al gradiente. Eso era lo que les estaba explicando. No sé si eso quedó claro. Y estas expresiones que ven acá son las formas directas de calcular el potencial de una distribución continua de carga. Esto es para volumen, esto es para superficie, y esto es para una distribución lineal. ¿Estamos? Esta es la manera de calcular el potencial de forma directa. ¿Cuál es la manera de calcular el potencial de manera indirecta, jóvenes? La forma de calcular el potencial de manera indirecta es a través de la integral de línea del campo eléctrico. Este es el método más fácil. Solo que este método, como les platicaba, nos va a ser útil cuando la distribución de carga sea finita, mientras que estas expresiones que ven acá nos van a servir en cualquier caso. Son más generales. ¿Estamos? Bien. El tema del potencial, jóvenes, como ven acá, introduce una ambigüedad. Esa ambigüedad se debe a que como el campo, fíjense bien, el campo eléctrico es el negativo del gradiente, o sea, el campo eléctrico es la derivada de una función escalar. ¿Qué pasa si a esa función escalar, que es solución de esta ecuación, qué pasa si yo le sumo una constante c? Pues resulta que el campo eléctrico no se altera. Entonces significa que
el potencial escalar no es único. Pueden haber infinidad de potenciales escalares. Simplemente le sumamos una constante y eso no alteraría el valor del campo eléctrico. ¿Estamos? O sea que siempre que hablemos de potenciales en física, vamos a tener una ambigüedad. ¿Estamos? Muy importante, ¿verdad? Resaltar eso. Bien. Aquí tenemos la ecuación de la que estamos hablando, ¿verdad? Este es el otro método para calcular potencial. Es la integral de línea del campo eléctrico. Siempre lleva ese signo menos, como ven. Integramos de 1 a 2. 1 es el punto inicial, 2 es el punto final. Y yo les mencionaba ayer que cuando hagamos uso de este método, vamos a asumir de que el punto inicial, 1, está en el infinito. En el infinito el potencial es 0. De manera que solo me va a quedar phi sub 2, o el potencial final. ¿Igual a qué? Igual a esto, la integral de punto de ds. O sea que cuando hagamos uso de este método, siempre vamos a asumir de que el origen está en el infinito para que este término se haga 0. Porque si no se hace 0 ese término, lo que me quedaría es la diferencia de potencial. Y yo no quiero la diferencia de potencial, lo que quiero es el potencial. ¿Estamos? Bueno, y esto es lo importante, ¿ve? Que estaba mencionando al inicio. Esto que ven aquí ustedes, estas líneas, estas curvas, Φ1, Φ2, Φ sub 3, ¿cómo se llaman? Se llaman superficies, bueno, aquí está el nombre, superficies equipotenciales. Estas son las superficies equipotenciales, miren, Φ1, Φ2, Φ3. Equipotenciales significan del potencial constante, o sea, en esas superficies el potencial tiene un valor constante. Y cómo es el gradiente en cada superficie. Es perpendicular. El gradiente siempre va a ser perpendicular en cada una de esas superficies. Y va a apuntar en la dirección en donde el potencial está aumentando. ¿Y qué pasa con el campo? El campo va a tener dirección contraria siempre al gradiente. Como ven ustedes, el campo eléctrico apunta en dirección opuesta al gradiente. Entonces, fíjense bien, ¿qué es una superficie equipotencial? Para una carga puntual, el potencial eléctrico de una carga puntual es esto. Entonces, si yo quiero una superficie equipotencial, lo único que tengo que hacer es darle un valor a R. Por ejemplo, R es igual a 4 metros. A 4 metros de esa carga, yo tengo una esfera de radio 4. La superficie de esa esfera de radio 4 es la superficie equipotencial. En toda esa superficie equipotencial, el potencial vale lo mismo. ¿Estamos? Y si yo calculo el gradiente en esa superficie imaginaria, el gradiente va a apuntar en la dirección en la que se incrementa el potencial. Jóvenes, vamos a ver. ¿Cómo sé yo si el potencial aumenta o disminuye? ¿De qué depende eso? De qué tan cerca esté de la carga. De la distancia entre las cargas. Ajá, ajá, Dian. De la distancia Creo que entre las cargas. en FIS no. Cuando hablamos de potencial, hablamos de una sola carga, no de dos, solo de una. Cuando en física 200 les enseñaron eso, el potencial de una carga. ¿Cómo sé yo si el potencial de una carga aumenta o disminuye al acercarme o alejarme de ella? ¿De qué depende eso? Claro que depende de la distancia, pero ¿qué es lo que determina? Por ejemplo, si yo me acerco a la carga, el potencial puede aumentar o disminuir. ¿De qué va a depender eso? Del signo. Del signo de la carga. Exacto, del signo de la carga. Eso depende del signo. Vamos a ver, fíjense en algo interesante. Esto es una convención. Si yo tengo una carga positiva,
la carga produce unas líneas de campo que se alejan de ella, ¿no? Líneas de campo así. Y si tengo una carga negativa, las líneas de campo convergen en la carga. Terminan en la carga, así. Entonces, por convención, se estableció que, bueno, para cada carga hay superficies equipotenciales, ¿verdad? Superficies que tienen superficies donde el potencial es constante. Son esferas concéntricas con la carga. Entonces, fíjense bien. En estas superficies, el gradiente va a apuntar en la dirección donde el potencial aumenta. Sería lógico, ¿verdad? Lógico esperar que el potencial aumenta conforme nos acercamos a la carga, porque R disminuye. Eso es lo lógico, ¿verdad? Si yo me acerco a esta carga positiva, a la carga 1, entonces el potencial aumenta. Y sí, así es. Cuando la carga es positiva, el gradiente va a apuntar hacia adentro, si es positiva. Y el campo eléctrico va a apuntar hacia afuera. Fíjense bien, ¿hacia dónde van las líneas de campo de una carga positiva, jóvenes? ¿Hacia dónde apuntan? Hacia afuera, de la carga. Entonces, claro, el campo eléctrico tiene que ir hacia afuera. Fíjense en la carga negativa. El gradiente no puede apuntar hacia adentro. Tiene que apuntar hacia afuera. Porque ¿hacia dónde van las líneas de una carga negativa? Van hacia adentro. El campo eléctrico apunta hacia adentro de la carga. ¿Miren? Entonces, hay que tener cuidado. Cuando la carga es positiva, el gradiente va a apuntar hacia la carga y el campo eléctrico hacia afuera. Cuando la carga es negativa, el gradiente va a apuntar hacia afuera y el campo hacia adentro. Siempre van a ser opuestos. Pero el potencial va a aumentar o disminuir. Eso va a depender del signo de la carga. Si la carga es positiva, el potencial aumenta conforme me acerco a la carga. Y disminuye si la carga es negativa al acercarme a la carga. O sea que si la carga es negativa y ustedes se acercan, la distancia esta disminuye, el potencial aumenta. Lo que pasa es que como la carga es negativa, al disminuir R, la magnitud del potencial aumenta, pero como la carga es negativa, entonces el potencial va disminuyendo, se va haciendo más negativo. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces acuérdense que para una carga puntual o una esfera, lo que se generan son superficies equipotenciales. Esas superficies son esferas en las cuales el gradiente es perpendicular a ellas y también lo es el campo. Estamos, ¿verdad? El gradiente, claro, el gradiente apunta en la dirección, ¿verdad? En que la función crece. Pero ahí el signo tiene mucho que ver, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos seguir. Sí, Bien. Vamos a ver. Vamos a resolver unos problemas entonces del potencial eléctrico. Aquí tenemos una distribución esférica y uniforme de carga. Tenemos una carga total Q contenida en una esfera de radio A con densidad constante ρ. Encontrar el potencial escalar phi en todos los puntos del espacio. Bueno, vamos a calcular el potencial escalar en todos los puntos. Tenemos una carga total, ¿verdad? Contenida en una esfera de radio A de densidad uniforme. Bueno, aquí nosotros cuando tenemos una distribución, la distribución es finita porque es una esfera, ¿verdad? Nosotros podemos en este caso utilizar dos métodos. La integral directa, ¿verdad? Lo podemos hacer con la integral directa. Este método es bastante bueno. Ahora lo que pasa es que es complicado porque hay que hacer bastante trabajo.
podemos resolver esta integral. Se integra sobre el volumen de la esfera cargada. O podemos usar el método de la integral de línea del campo eléctrico. Este es el método más fácil. Lo que sucede es que este método es indirecto, porque yo necesito conocer el campo eléctrico. O sea que tengo que calcular primero el campo y después el potencial. Y ustedes saben de que el propósito de un potencial es que a partir del potencial yo puedo conocer el campo eléctrico por derivación. Y aquí estaríamos haciendo las cosas al revés, ¿verdad? Primero conocer el campo y después el potencial. Un consejo, ¿verdad? Cuando vayan a usar este método, es bueno que el sistema tenga simetría. Por ejemplo, en este caso podemos usar este método. ¿Por qué? Porque es una esfera. Y como es una esfera, yo puedo usar la ley de Gauss para encontrar el campo. La ley de Gauss es un método fácil. Pero imagínense que no fuera una esfera. Por ejemplo, que fuese, por ejemplo, la mitad de una esfera. Si fuera la mitad de una esfera, yo no puedo usar la ley de Gauss para calcular el campo. Tengo que usar la integral directa para el campo. Entonces no vale la pena usar este método, porque calcular el campo sería difícil. O sea que esta ecuación es bueno usarla cuando calcular el campo sea fácil. Por ejemplo, cuando haya simetría y yo puedo usar la ley de Gauss. Pero si me va a costar encontrar el campo eléctrico, mejor me voy directo a esta ecuación, ¿verdad? Tengo que hacer una sola integral. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir tomando en cuenta esos detalles, ¿verdad? Porque si no, se podrían meter mucho a rollo, ¿verdad? Al rollo de calcular ese potencial, y más bien se podrían complicar la vida por un problema que tal vez es fácil. Bueno, entonces, de las dos formas que tenemos, ¿verdad? Que es el cálculo directo y la integral de camino, de línea. Bueno, estos dos son los métodos, ¿verdad? Esta es la integral directa y la integral de línea. Como ven, en la integral de línea aparece un delta phi y aquí aparece phi. Como les dije, siempre que usemos esta integral de línea, asumimos de que el punto inicial está en el infinito. Phi inicial está en el infinito, de manera que, bueno, vamos a ver, R inicial es aquí. R inicial está en el infinito, de manera que el potencial inicial tiende a cero. Así es la cosa. R inicial, el punto inicial está en el infinito, de manera que el potencial inicial es cero. Estamos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a resolver mediante los dos métodos. Con la integral directa, tenemos que resolver toda la integral, plantear los vectores de posición R' y R, y vamos a usar coordenadas esféricas. Pero como el problema es bastante complejo, vamos a tomar un punto de campo en el eje Z. Y después lo vamos a generalizar. ¿De acuerdo? Así como hemos hecho siempre a estos problemas de la esfera, tomando un punto en el eje Z. Y luego lo generalizamos. Entonces, aquí tenemos la figura, miren. Aquí solo tenemos un octante de la esfera. Es una porción de la esfera. Tomamos un pequeño diferencial de volumen de carga en el interior de la esfera. Lo localizamos con el vector R'. El vector R sería todo esto, que va desde el origen hasta el punto de campo P. Z, aquí está fuera de la esfera. Y el vector de posición relativa. Bueno, entonces, lo que toca ahora es plantear esos vectores. Aquí podemos ver los vectores, ¿verdad? Únicamente. Vector R' y el vector R. Entonces, ¿quién sería el R'? Sería simplemente, R' sería simplemente
R en la dirección de R, ¿verdad? Prima. Y el vector R sería Z en la dirección de Z. La altura que hay desde el origen hasta el punto P es Z arbitrario. De manera que estos serían los dos vectores, ¿verdad? Pero recuerden que este Z puede ser mayor o menor que el radio de la esfera. Entonces vamos a tener dos problemas ahí. Vamos a tener que resolver el problema cuando estamos en el interior y cuando estamos en el exterior de la esfera. ¿Estamos? Entonces, los vectores quedarían de esta forma. El vector de posición relativa quedaría así. Ustedes ya saben qué hacer porque este problema ya lo hemos hecho muchas veces, pero el problema de la esfera. ¿Cómo sacamos la magnitud? Aquí tenemos combinación, coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas. Entonces, hago el producto punto del vector de posición a ambos lados. Sacamos el producto punto. Al hacer ese producto punto, tenemos esto. Este con este con este. Como ven, este término y este término son iguales, se suman. En el lado izquierdo me queda r.r es r cuadrado. Ahora, aquí tengo combinación de coordenadas cartesianas con esféricas. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces, con este término no hay problema. Aquí no hay problema porque z es una constante. Aquí sí tenemos problema porque tenemos que hacer el producto punto de z.r. Tenemos que cambiar el z unitario en coordenadas esféricas. Tenemos que hacer esto. Z unitario en esféricas. Hacemos el producto interno. Producto interno nos quedaría así. ¿De acuerdo? Simplemente coseno de teta prima. Eso lo sustituimos acá. Y ya tenemos el vector, la magnitud de ese vector. La integración se va a hacer en coordenadas esféricas, ¿verdad? Ahí está la magnitud. Como ven, aquí el z es una constante, ¿verdad? Se va a integrar en r', teta prima. R', teta prima. Esas son coordenadas de integración. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Bueno, el diferencial de volumen de esa esfera sería este, ¿verdad? En coordenadas esféricas. Todo está primado porque es la fuente. Entonces, escribimos la integral. Este método directo, ¿verdad? Es lo complicado de resolver la integral. Plantear el problema es fácil. Resolver la integral es lo que es difícil. La densidad es uniforme, la podemos quitar de la integral. Y sustituimos el diferencial de volumen, R, magnitud. Esta integral es escalar, ¿verdad? No es una integral vectorial. Integramos en todo el volumen de la esfera de 0 a A, de 0 a pi, de 0 a 2pi. Y esa es la integral que hay que hacer. Ustedes ya saben que esta integral es complicada. ¿De acuerdo? Pero tenemos las tablas, ¿verdad? Para poder resolverla. Aquí se puede integrar directamente ya en phi, ¿verdad? En phi se puede integrar y da 2pi. Y me queda la integral en teta y r. Se integra primero en teta y por último en r. Ese es el método. Esta integral en teta es la más difícil. Esta. Pero esta integral ustedes la pueden ver incluso en el libro. En el libro está resuelta. En el capítulo 2. Bueno, entonces para poder resolver esta integral hay que hacer un cambio de variable. El cambio de variable que hacemos es mu igual a coseno de teta prima, este que está en el denominador, ¿ve? La derivada de este coseno es el seno que aparece en el numerador. Seno de teta. Por eso es conveniente hacer ese cambio. ¿Estamos? Simple, ¿verdad? Ya con este cambio la integral queda más fácil. Nos quedaría esto. Ya con el cambio es esto. Los límites cambian. Como es mu
igual a coseno de teta. ¿Qué pasa cuando teta vale 0? Cuando teta vale 0, coseno de 0 vale 1. O sea, mu vale 1. Mu, cuando teta vale 0, mu vale 1. Y cuando teta vale pi, coseno de pi es menos 1. Mu vale menos 1. ¿Por qué aparecen aquí así? Bueno, a esto fíjense bien. Bueno, aquí está bien, aquí está correcto. Pero a esto le podemos dar vuelta. A esos límites, ¿verdad? Podemos cambiarlos y quitar este signo menos de acá. Eso es si uno quiere, ¿verdad? Si uno quiere. ¿Estamos? Entonces, como ven, se acostumbra a hacer, ¿verdad? Porque por tradición, ¿verdad? El límite inferior siempre es negativo, el límite superior se pone positivo. Al intercambiar el orden de esos límites, entonces cambiamos el signo de la integral. Bueno, entonces este es el integral que podemos ver en las tablas, ¿verdad? En el libro también. La solución ya directamente de la integral indefinida. El resultado es este, de la integral indefinida. Aquí tenemos que evaluar en menos 1 y 1, evaluar mu. Esa es la variable, ¿verdad? Mu. Al evaluar me queda esto. Quedan unos valores absolutos. ¿Por qué quedan esos valores absolutos? Bueno, cuando yo sustituyo 1 aquí en mu, cuando yo sustituyo 1, me queda z cuadrado más r cuadrado menos 2z r'. Mu vale 1. Me queda la raíz de esto. ¿De acuerdo? La raíz de eso. ¿Y esto a qué es igual? Lo que está en el radicando, ¿qué es, jóvenes? ¿Qué es lo que está en el radicando? Un binomio al cuadrado. Exacto, ¿verdad? Es un binomio al cuadrado. Exactamente, es z más r' al cuadrado. Así, ¿verdad? Bueno, ahí es menos, ¿verdad? Falta un signo. Es un menos ahí. Ahí sería un menos. Así. Entonces, como ustedes ven, es la raíz de algo que está al cuadrado. Entonces, eso es por definición un valor absoluto. Valor absoluto de z menos r'. Ese es el valor absoluto. Lo mismo pasa cuando evalúen menos 1 en mu. Si evalúan menos 1 en mu, les va a quedar esto mismo, pero con signo positivo todo. Les va a quedar eso mismo, pero todo positivo. Todo positivo. Así. Y esto es la raíz de z más r al cuadrado. Eso es valor absoluto de z más r. Son dos valores absolutos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y aquí por qué el orden está diferente? Bueno, porque aquí hay un signo menos, miren. Entonces, era esto menos esto, pero como lo multiplicamos por el signo menos, quedó el término positivo primero. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. No, todo claro. Bien, entonces, cheque, ¿verdad? Esa es el resultado, ya evaluado. Ya lo tenemos evaluado. Entonces, lo que sigue ahora es analizar los casos. Porque como tengo un valor absoluto de z más r, va a depender del valor de z. Z puede ser mayor que a o menor que a. R' siempre es menor o igual a, pero z puede ser mayor que a o menor que a. Y también z puede ser mayor que r' o menor que r'. Eso va a depender, ¿verdad? De manera que yo no puedo seguir sin saber si z es mayor que r' o menor que r'. Entonces debemos considerar dos casos, fuera de la esfera y dentro de la esfera.
porque eso va a definir cómo quedan los valores absolutos. Entonces, fuera de la esfera, Z es mayor que A. Si Z es mayor que A, Z también es mayor que R'. Acuérdense. Fíjense bien, aquí tengo la figura. Miren, tengo la esfera. ¿Ve? Está la esfera de radio A. Z es mayor que A. Y por lo tanto mayor que R'. Entonces, ¿qué sucede con los valores absolutos? Si Z es mayor que R', ¿qué pasa con los valores absolutos, jóvenes? Solo se quitan. Solo se quitan las barras, ¿verdad? Porque es como Z menos R', R' es menor, entonces me queda positivo, porque fíjense, aquí estamos asumiendo de que ese Z siempre es positivo, porque está sobre el eje positivo Z. Z siempre es positivo. Entonces Z menos R es positivo, solo quito las barras. Aquí Z más R, positivo, solo quito las barras. ¿Estamos? Entonces es fácil, ¿verdad? R' siempre es positivo, pero como acá hay un signo menos, pero habría que tener cuidado en eso. Z se define en este caso siempre positivo también. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la integral? El primer término, Z más R', es Z más R', el segundo es Z menos R', y al evaluar en el resultado, entonces, quitamos las barras y me queda esto, miren, solo que aquí hay un signo menos que multiplica a esto. Entonces, al multiplicar este menos por lo del paréntesis, me queda esto. Z más R' menos Z más R'. El Z se cancela con este. Y R se suma. De modo que tengo 2R' entre Z, R'. Aquí el R' se cancela. Y me queda 2 sobre Z. A eso se reduce toda la integral, a 2 sobre Z. Entonces, ese sería el resultado de la integración en teta, 2 entre Z. Ahora queda la integral en R'. Como 2 entre Z es una constante, esto se saca y se integra en R. Se integra esto. Al hacer la integral, bastante simple, nos queda esto. Y este sería el resultado final. Ese es el potencial fuera, pero fíjense bien, ese es el potencial en un punto de campo situado en el eje Z. Y está en función de ρ. Siempre es mejor escribir tanto el campo como el potencial en términos de la carga, no de la densidad. Como la densidad es constante, yo sé que densidad es carga sobre volumen, ¿verdad? Y como la densidad es constante, en este caso, carga es densidad por volumen. Pero vamos a ver, aquí nomás lo tenemos. Densidad es carga entre volumen de ¿quién? De una esfera. Entre volumen de una esfera. Entonces solo sería sustituir esta densidad por la carga entre el volumen de la esfera aquí y ya tenemos el problema. ¿De acuerdo? Sustituimos esta densidad, miren. Lo sustituyo acá, lo simplifico y ya tengo el resultado final. Este es el potencial fuera de la esfera. Aquí todavía tengo un problema. Si ustedes se fijan bien, este resultado es idéntico al potencial de una carga, porque cuando yo estoy fuera de una esfera, es como que la esfera sea una carga. El problema aquí es que este resultado queda en términos de Z. Solo es válido para el eje Z. Y yo quiero que sea válido en todo el espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que ya les había explicado qué se hace, ¿verdad? Cambiar coordenadas. ¿Cómo cambiamos esa coordenada Z a esféricas? Pues usando nuestro sistema de coordenadas, el cambio de coordenadas. ¿Se acuerdan ustedes a qué es igual Z en esféricas?
igual a R. Ajá, igual a R, pero hay una expresión, ¿verdad? Creo que la tienen en su cuaderno. Z igual a qué. Cuando vimos la relación entre coordenadas cartesianas y esféricas, Z es igual a qué. A R coseno de teta. Exactamente, eso es. R coseno de teta. Esta es la relación. O sea, recuerden que X, Y y Z tienen una ecuación, ¿verdad? Hay una ecuación que relaciona estas variables con las coordenadas esféricas. Entonces la relación de Z con las esféricas es R coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver. Está la esfera, está el eje Z. El punto de campo está sobre el eje Z. Entonces, para convertir este Z a esféricas, yo sé que solo tengo que sustituir Z por R coseno de teta. Pero ¿qué sucede? Como el punto de campo está sobre el eje Z, el ángulo teta se mide a partir del eje Z positivo hasta el eje Z negativo, un ángulo de pi. Ese es el rango de 0 a pi, comenzando en el eje Z positivo. Entonces, ¿en dónde está el punto de campo? En el eje Z positivo, ¿verdad? ¿Cuánto vale teta en el eje Z positivo? ¿Cuánto vale teta? Vale 0. ¿Y el coseno de 0? Igual a 1. Entonces me queda que Z es igual a... Igual a Z R. es igual a R, ¿verdad? Entonces simplemente ponemos Z igual a R. Ya hicimos el cambio de coordenadas. ¿Estamos? Hicimos el cambio de coordenadas. Y lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, eso era todo, ¿verdad? No olviden, ¿verdad? Que siempre tienen que hacer ese cambio. Poner, en vez de Z, poner R. Porque si lo dejan así, estarían solo diciendo ese es el potencial en el eje Z. Bueno, dentro de la esfera, ¿qué pasa dentro de la esfera? Z menor que A. Si Z es menor que A, aquí podemos tener dos casos. Porque el R' puede ser mayor o menor que Z. Eso lo podemos ver. Vamos a ver. Me voy a adelantar acá. Aquí tengo una imagen, miren, que nos puede ayudar bastante. Estamos dentro de la esfera de radio A. Entonces, el R' es un vector arbitrario que localiza un elemento de volumen. Este R' varía de 0 a A. El rango de R' es de 0 a A. R' no es constante. Z, aquí en este caso, Z sí es constante, es un punto dentro de la esfera, arbitrario, pero está en el interior. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Aquí el punto Z me define, fíjense bien, la distancia del origen al punto Z me define una esfera pequeña de radio Z. Entonces, como ustedes ven aquí, R' varía de 0 hasta la superficie de la esfera. O sea, el vector R' barre toda la esfera, desde 0 hasta la superficie. Entonces, cuando R' barre todo el radio de la esfera, R' puede ser menor que Z y mayor que Z. Cuando está dentro de esta esfera, R' es menor que Z y cuando está acá, mayor que Z. Entonces aquí tenemos dos casos. Tenemos que hacer dos integrales. Una para R' menor que Z y otra para el R' mayor que Z. ¿Estamos de acuerdo? El R' es el que va variando. Z se mantiene fijo y A, el radio, se mantiene fijo. ¿Estamos? Chile. Bueno, entonces fíjense bien. Aquí, por ejemplo, en este caso, Z menor que R', vamos a ver. Si Z es menor que R', el valor absoluto de esto es simplemente se quitan las barras. Pero ¿qué sucede acá con este término?
Aquí se multiplica por menos, porque como z es menor que r', estamos en el interior de la esfera pequeña. Entonces aquí multiplicamos por un signo menos y nos queda esto, miren. Bueno, sustituyo en el resultado de la integral. Entonces, este segundo término lo sustituyo por esto. Por esto sería más bien, ¿verdad? Por esto. Hay un signo menos acá. Este menos se multiplica por este menos y me queda positivo, como ven. Entonces ahora simplifico. Me queda r menos r. Se cancela y me queda z más z, que es 2z. Z se cancela y me queda 2 sobre r'. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si tienen preguntas. No está claro. Bueno, ahora vamos con la otra parte. Fíjense bien. Ahora, R' es mayor que Z y menor que A. Fíjense bien. En este caso que acabamos de resolver, R' es mayor que Z y menor que A. Entonces, vamos a ver. Permítanme. Vamos a ver. Aquí estamos, ¿verdad? En esta parte. Esto es lo que acabamos de hacer. Esto es lo que acabamos de hacer. Entonces, ahora, R' mayor que Z menor que A. Vamos con la otra parte. R' menor que Z. Fíjense bien. Ahora, en la figura, aquí se me agrandó esto. Ahora, en la figura, fíjense bien. Vamos. Tengo problemas con el cursor acá. Aquí estoy. Entonces, fíjense bien. En la figura, el R' está dentro de la esfera pequeña, de la esfera que tiene radio Z. Esa esfera tiene radio Z, ¿de acuerdo? Entonces, este R' es menor que Z y menor que A. Entonces, ahora tenemos que volver a evaluar estos resultados. Entonces, aquí vamos a ver Z más R. Z es mayor que R. Solo quito las barras. Z menor que menos R, valor absoluto. Z es mayor que R, solo quito las barras. No hay problema. Entonces el resultado yo ya sé lo que me va a dar porque yo ya lo hice una vez. Esto me va a dar 2 entre Z. Entonces ahora es donde viene lo bueno acá, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, no tengo problemas en esto, con el cursor. Entonces fíjense en algo. Son dos integrales. Voy de 0. Voy de 0 a Z y de Z a A. ¿Por qué así? Vamos a ver, ¿por qué así? ¿Por qué así, jóvenes? Porque tengo que ir barriendo todo el radio de la esfera, desde 0 hasta A, pero pasando por Z, porque ese Z, ese punto Z, donde está colocado el punto de campo, divide el problema en dos partes. ¿De acuerdo? Porque cuando el R' va desde el origen hasta la superficie, el R' puede ser menor que Z o mayor que Z. Entonces, por eso son dos integrales. Y en esas dos integrales tengo que colocar ambos resultados. En la primera integral de 0 a Z, pongo 2 entre Z, porque es el resultado para R' menor que Z. Y en la segunda integral pongo 2 entre R', que es el resultado para R' mayor que Z. ¿Estamos? Bien, no sé si tienen preguntas, jóvenes. No, le todo claro. ¿Todo claro? Bueno, entonces, 0 a Z y de Z a A. Entonces aquí, bueno, vamos a ver. Aquí 2 entre Z, en la primera integral, esto se saca porque es constante. Mientras que en la segunda integral no, ¿verdad? Aquí este R cuadrado entre R se cancela R y me queda simplemente R.
se resuelven las integrales, son muy fáciles. La primera me queda r cubo entre 3, la segunda me queda r cuadrado entre 2, este 2 se cancela con el r cuadrado, y simple. Aquí solo es cuestión de simplificar, ustedes pueden hacer sus cálculos. Me queda esto, miren, al final. Me queda eso. Simplificando más todavía, fíjense bien. Aquí tengo el primer término con el primero, con el tercero, se pueden sumar. Y me queda esto, rho a cuadrado entre 2 épsilon sub 0. Se simplifica más, factoricé rho entre 6 épsilon. Ese 6 lo pongo ahí simplemente para simplificar, ¿verdad? Por eso aquí multiplico por 13 al cuadrado, miren. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, ya tenemos el resultado en el interior. Ahora, en función de la carga total Q, vamos a escribir el potencial. ¿Qué hacemos? Simplemente sustituimos la densidad en función de la carga, lo que hicimos en el paso anterior. Hacemos esto, simplifico y ya lo tengo. Así quedaría el resultado. Como ven, aquí lo que se hizo fue que se sacó este a cuadrado acá, ¿ve? De factor común, y se dividió el segundo entre a cuadrado para no alterar el resultado. Y este es el resultado final, este es el potencial en el interior. Si lo quieren escribir general, entonces ya saben qué hacer, sustituir z por r, y ya tendrían el resultado general. Entonces, jóvenes, ese es un problema, ¿verdad?, en el que se ilustra cómo utilizar la integral directa. No sé si tienen preguntas hasta el momento. Aquí tendrían, miren, resultados generales, ¿ven? Sustituimos RZ por R. Como ustedes ya vieron, ya les expliqué cómo hacer ese cambio, ¿verdad? Ya les expliqué cómo hacerlo. O sea, sustituir, como ustedes me mencionaron, Z es igual a R por coseno de teta. Bien, creo que ya no tenemos tiempo, ¿verdad?, para continuar. Nos quedaríamos por aquí. El siguiente método lo vamos a ver mañana, de cómo resolverlo. Es bastante más fácil. Siempre lleva trabajo, pero es más fácil porque, como ustedes ven, resolver estas integrales es lo que lleva tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos el potencial ya en todos los puntos del espacio. No sé si hay preguntas. Vale, todo claro. Bueno, entonces nos quedamos por aquí, ¿verdad? Y vamos a continuar mañana. Bueno, entonces veamos.